Me llamo Juan Morales y lo que estoy a punto de contarles seguramente no me creerán. Pero les digo algo, la maldad existe y lo paranormal también. Yo mismo vi con mis propios ojos una criatura del infierno. No sé si alguien podrá darme una explicación lógica, pero necesito compartir lo que vivimos mi familia y yo en nuestra casa en un pequeño pueblo rural de México. En el año 1995 terminé de construir nuestra casa en un pequeño pueblo rural de México. Con mi esposa Marta vivíamos tranquilamente en aquel hogar que habíamos levantado con esfuerzo. Allí nació nuestra hija, Valeria, una bendición en nuestras vidas y la razón por la que cada rincón de la casa tenía un significado especial. Éramos gente sencilla dedicados al campo y a la crianza de nuestro ganado. Todo marchaba con normalidad hasta que comenzaron los ruidos. Primero fueron golpes leves en las paredes, como si alguien o algo estuviera probando su resistencia. Luego vinieron las pisadas en el techo, firmes, pesadas, como si una persona estuviera caminando sobre las láminas de zinc en plena madrugada. Pensando que eran animales, salí varias noches con mi machete en mano, pero nunca encontré nada. Una noche, Marta despertó sobresaltada. Había escuchado un murmullo en la habitación de su hija. Su corazón latía con fuerza cuando encendió la lámpara de petróleo y se acercó a la cuna. Valeria dormía plácidamente, pero en la penumbra de la habitación, Marta sintió que no estaban solas. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio que la ventana estaba abierta de par en par, aunque juraría haberla cerrado antes de acostarse. A la mañana siguiente decidimos contarles a los vecinos lo que estaba pasando. Doña Eulalia, la anciana que vivía al final del camino, se persignó varias veces antes de hablar. «No son simples ruidos, son brujas», dijo con voz temblorosa. «Vienen por la niña porque no está bautizada. Su alma es pura y quieren arrebatársela». El terror se apoderó de Marta. Aunque intenté mantener la calma, no pude ignorar la preocupación en los rostros de nuestros vecinos. Esa misma noche nos quedamos en vela, con velas y cruces en cada esquina de la casa. Pero la actividad no cesó. Los golpes en la pared se intensificaron. Las pisadas en el techo eran más rápidas, más agresivas. Marta y yo jurábamos escuchar risas distorsionadas en el aire. A veces, el llanto de Valeria se ahogaba en un extraño silencio antinatural que solo duraba unos segundos, lo suficiente para aterrar a sus padres. Las noches siguientes fueron un tormento. Una madrugada, salí corriendo con mi escopeta al escuchar un alarido inhumano en la parte trasera de la casa. Alumbró con su linterna y vio a lo lejos una silueta encorvada, con piernas demasiado largas y brazos huesudos. Cuando intentó acercarse, la figura se esfumó en el aire. Desesperados, decidimos huir. Empacamos lo esencial y nos refugiamos en casa de un pariente en el pueblo. Allí, buscaron al sacerdote y le rogaron que bautizara a Valeria lo antes posible. La ceremonia se llevó a cabo al amanecer, en una capilla pequeña. Mientras el agua bendita tocaba la frente de la niña, Marta sintió un alivio inexplicable en su pecho, como si algo que había estado aferrándose a su hija finalmente la soltara. Los ruidos cesaron, las sombras desaparecieron. Por primera vez en semanas, pudieron dormir en paz, pero el horror no terminó ahí. Días después, cuando intentamos regresar a nuestra casa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo se sentía mal. La casa estaba intacta, pero el ambiente era denso, sofocante. Era como si el lugar nos rechazara, como si algo invisible aún nos vigilara. Esa misma noche, en nuestro nuevo hogar en el pueblo, Marta despertó de golpe al escuchar un leve susurro en la habitación. Su corazón palpitaba con fuerza cuando se asomó por la ventana y vio, a lo lejos, en la oscuridad del campo, dos luces flotando en el aire. Eran orbes rojizos que se movían erráticamente, como si buscaran algo
antes de desvanecerse en la nada. El pavor se instaló en mi pecho. No sabíamos si realmente habíamos logrado escapar. La sensación de ser observados aún persistía, una opresión invisible que nos hacía sentir vulnerables, incluso dentro de nuestro nuevo hogar. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo nuestra imaginación, pero la incertidumbre no desapareció. Desde entonces, cada noche antes de dormir, Marta reza por nuestra hija y deja una vela encendida en la ventana. Sin embargo, nuestra inquietud no desapareció hasta que un día, mientras limpiaba el patio trasero, encontré algo enterrado en la tierra. Cavé con desesperación y hallé un pequeño paquete envuelto en tela negra, amarrado con un cordel cubierto de cera. Lo llevé al sacerdote, quien al verlo se persignó de inmediato. «Esto es un trabajo de brujería», murmuró. Con su ayuda, quemamos el paquete en la iglesia y realizamos una bendición en nuestra casa. Desde ese momento la normalidad regresó. Los ruidos cesaron por completo y la sensación de ser observados desapareció. Pero aún queda una pregunta que me atormenta. ¿Quién nos hizo esto y por qué? Nunca lo supimos. Solo nos queda la certeza de que algo oscuro quiso arrebatarnos a nuestra hija y que alguien, movido por la envidia o el rencor, había desatado aquella pesadilla sobre nosotros. Me llamo Alejandro Fuentes y soy abogado. Cuando estudiaba Derecho, en los años 80, viajé a un pequeño pueblo llamado San Sebastián del Oeste para asistir a su fiesta patronal. Era una celebración importante en la región, llena de música, baile y tradiciones que había escuchado mencionar, pero nunca antes había experimentado. No tenía idea de que aquel viaje cambiaría mi vida para siempre. Durante la celebración, todo parecía normal. La música, la comida y la algarabía llenaban las calles. Entre la multitud, noté a una mujer de rostro serio y vestida de negro. No destacaba demasiado, pero algo en su presencia me hizo fijarme en ella. De repente, se acercó a mí y con una voz serena pero firme me preguntó: «¿Dónde está Emilio Estrada?». Me quedé en silencio, confundido. No conocía a nadie con ese nombre. Intenté responderle, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer giró sobre sus pasos y comenzó a alejarse. Seguí su figura con la mirada, observando cómo se mezclaba entre la gente. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Vi con claridad cómo, al llegar al final de la calle, atravesó una pared de adobe como si no existiera. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de aquella mujer cruzando la pared se repetía en mi mente una y otra vez. No sabía qué pensar. ¿Había sido una alucinación? ¿El cansancio me estaba jugando una mala pasada? Al día siguiente, con la mente aún confusa, decidí preguntar a los habitantes del pueblo si conocían a la mujer. Para mi sorpresa, la mayoría de ellos habían tenido un encuentro similar en algún momento de sus vidas. Algunos recordaban haberla visto en diferentes festividades a lo largo de los años, siempre con el mismo semblante y la misma pregunta: ¿dónde está Emilio Estrada? Sin embargo, nadie había prestado atención a su presencia hasta ahora. No era alguien que gritara o causara revuelo, simplemente se desvanecía entre la multitud, como si jamás hubiera estado ahí. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Busqué más registros en los archivos municipales y conversé con los ancianos del pueblo. Uno de ellos, don Manuel, un hombre de casi 90 años, me contó lo que había escuchado de su abuelo. Según la historia, Emilio Estrada había sido acusado de traición y ejecutado públicamente en la plaza del pueblo. Como castigo adicional, se le negó una lápida con su nombre y fue enterrado en el anonimato en un rincón del cementerio. Elsa Logroño, su esposa, nunca supo la verdad de lo que había ocurrido. Se decía que había sido alejada del pueblo por su propia familia, temiendo represalias, y nunca volvió. Esa noche soñé con la mujer de negro. Se presentó ante mí
Con la misma mirada triste y con la voz temblorosa me dijo: «Lo sigo buscando». Me desperté con la sensación de que debía hacer algo. A la mañana siguiente decidí profundizar en la investigación. Visité la parroquia del pueblo y hablé con el sacerdote, quien me permitió revisar antiguos registros eclesiásticos. Entre documentos deteriorados por el tiempo, encontré el acta de defunción de Emilio Estrada. Fue ejecutado en 1850, acusado de conspirar contra el gobierno local. Lo más inquietante era que su entierro se había realizado sin una ceremonia religiosa adecuada, algo que en esa época significaba que su alma podría no haber encontrado descanso. Intrigado por este hallazgo, hablé con más pobladores y, para mi sorpresa, casi todos habían tenido un encuentro con la mujer de negro en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la mayoría nunca le había prestado importancia, pues siempre parecía una persona más entre la multitud. Esto me llevó a una conclusión aterradora. Su presencia llevaba más de un siglo repitiéndose sin que nadie notara lo extraño del fenómeno. Con la ayuda de algunos pobladores, localicé el cementerio donde supuestamente reposaban los restos de Emilio. Entre lápidas desgastadas y maleza crecida, finalmente encontré una tumba sin inscripción alguna. Esto no me sorprendió, pues los registros indicaban que Emilio había sido ejecutado por traición, y su castigo incluía ser enterrado en el anonimato sin ningún tipo de reconocimiento. Intrigado, decidí buscar más información. Revisé los archivos parroquiales y conversé con el sacerdote, quien me permitió revisar documentos antiguos. Fue así como encontré la tumba de Elsa Logroño. A diferencia de Emilio, su sepultura sí tenía una inscripción clara con su nombre. Esto me desconcertó al principio, pues si ella yacía en el mismo cementerio, ¿cómo era posible que nunca hubiera sabido del destino de su esposo? Tras más indagaciones, descubrí que Elsa había pasado sus últimos años vagando en busca de respuestas. Con el tiempo, debilitada por la incertidumbre y el abandono, fue encontrada moribunda por un grupo de monjas a las afueras del pueblo. Fue llevada a su convento, donde falleció poco después sin haber conocido el paradero de Emilio. Las monjas la sepultaron en el cementerio del pueblo, en una tumba con su nombre, sin saber que su esposo yacía en el mismo lugar, pero en el olvido. Me estremecí al comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Elsa había muerto sin saber qué había pasado con su esposo, y su alma seguía vagando en busca de respuestas, atrapada en un destino que jamás logró comprender en vida. Junto con el sacerdote y algunos voluntarios, reunir sus restos. Exhumamos la tumba de Emilio y lo enterramos junto a Elsa. Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas oraciones, una brisa helada recorrió el cementerio y un silencio sepulcral nos envolvió. Por un instante, tuve la extraña sensación de que alguien nos observaba. Desde aquel día, la mujer de negro nunca volvió a aparecer en las festividades del pueblo, pero la paz no llegó del todo. Los aldeanos, aunque aliviados por haber puesto fin a la maldición, comenzaron a temer la posibilidad de que otro espíritu errante apareciera algún día. Con el tiempo, algunas familias abandonaron San Sebastián del Oeste, incapaces de convivir con la idea de haber compartido su hogar con un alma en pena durante más de un siglo. Yo, por mi parte, nunca volví al pueblo, pero a veces, en mis noches de insomnio, me pregunto si realmente logramos darle descanso a Elsa o si su búsqueda continuará en otro lugar. Me llamo Ernesto Ríos y he sido agricultor toda mi vida. Vivo en un rancho apartado en el estado de Durango, en el norte de México, donde las extensas llanuras se extienden hasta donde la vista alcanza. Aquí, la vida es dura. El sol castiga la tierra y las noches son tan oscuras que uno aprende a temer lo que no puede ver. Nací y crecí en estas tierras, en un pequeño rancho rodeado de sembradíos de maíz y pastizales interminables.
Mi vida siempre ha sido sencilla: trabajar la tierra, cuidar a mis animales y enfrentar las inclemencias del tiempo. No tenía esposa ni hijos, mis padres habían muerto hacía años y mis hermanos se habían ido a la ciudad en busca de una vida distinta. La soledad no me molestaba, me acostumbré a ella. Solo tenía la compañía de mi fiel caballo, Relámpago. Lo había criado desde potrillo y juntos recorríamos cada rincón de la finca. Era un animal fuerte, negro como la noche, con ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier criatura debía percibir. Nunca fui un hombre que creyera en supersticiones ni en historias de aparecidos. En el campo se cuentan muchas leyendas, pero yo siempre pensé que eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Mi vida giraba en torno a la tierra, el trabajo duro y la rutina de cada día. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas en mi rancho: sombras fugaces entre los árboles, susurros que se confundían con el viento y una sensación constante de que no estaba solo, aun cuando no había nadie cerca. Fue en ese ambiente de inquietud creciente cuando ocurrió lo impensable, lo que jamás habría podido imaginar. Aquel día, el mundo en el que había creído toda mi vida se desmoronó por completo. Desde niño aprendí a no temerle a la oscuridad ni a los rumores del pueblo. Crecí en el campo, donde la vida es dura y los cuentos de aparecidos solo sirven para entretener las noches junto al fogón. No creía en espíritus ni en fuerzas malignas, pues mi mundo era la tierra, el ganado y el sol que marca las horas de trabajo. Pero todo cambió la primera vez que lo escuché hablar. Fue como si el mundo que conocía se quebrara en un instante, dejando solo un abismo de incertidumbre y terror. Mi corazón se detuvo, mis manos temblaron y el aire se volvió espeso, irrespirable. Desde ese momento, supe que había cosas en este mundo que no podían explicarse y que yo había cruzado un umbral del que quizás nunca podría regresar. Todo comenzó una noche en que volvía de la parcela. La luna iluminaba el camino y el viento silbaba entre los árboles. Había un silencio extraño, como si el campo entero contuviera la respiración. Entonces lo escuché. «Sabes que te están observando, ¿verdad?», dijo una voz grave y rasposa. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo yo y Relámpago. Mi piel se erizó. Quise pensar que era el cansancio, jugándome una mala pasada. «¿Quién anda ahí?», pregunté con el machete en la mano. El caballo giró la cabeza y me miró con sus enormes ojos oscuros. «Somos solo tú y yo», respondió. El machete se me cayó de las manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser. No era posible. Los caballos no hablan. Salí corriendo, dejándolo atrás. Me encerré en mi casa y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una alucinación. Quizá el cansancio, el estrés, alguna sombra que mi mente confundió con palabras. Pero cuando volví al establo, Relámpago me estaba esperando y me habló de nuevo. «No puedes huir de lo que ya está dentro de ti», dijo con un tono pausado, casi burlón. Me costaba mirarlo directamente. Su presencia se sentía diferente, como si algo más habitara en su cuerpo. Decidí ignorarlo. Trabajé en el campo sin prestarle atención, pero cada vez que pasaba cerca de él, sus palabras me seguían. «Vi lo que hiciste cuando eras niño», susurró una tarde. Me quedé helado. ¿A qué se refería? Yo nunca había hecho nada malo, pero esa noche, mientras intentaba dormir, recordé algo. Un día, cuando tenía 6 años, encontré un pajarillo herido en el suelo. Me acerqué para ayudarlo, pero en lugar de eso lo pisé. No supe por qué lo hice. Algo dentro de mí me impulsó. Fue rápido, pero el crujido de sus frágiles huesos se quedó en mi cabeza durante años. Nunca se lo conté a nadie, hasta ahora. ¿Cómo podía saberlo?
A partir de ese día, Relámpago se volvió más oscuro, más amenazante. Cada vez que le daba la espalda, sentía su mirada sobre mí. Ya no relinchaba ni resoplaba como cualquier otro caballo. Se quedaba quieto, expectante, como si estuviera esperando algo. Una noche, mientras preparaba la cena, su voz resonó dentro de mi cabeza. «No duermas esta noche. Vendrán por ti». No quise hacerle caso, pero el miedo ya se había instalado en mi cuerpo. Cerré todas las puertas y ventanas, me aseguré de que todo estuviera bajo llave. Pero a la medianoche escuché pasos en el techo. No eran los de un animal ni los del viento. Eran pasos pesados, lentos, que se detenían justo sobre mi habitación. Me quedé inmóvil en la oscuridad sin atreverme a respirar. Cuando el sonido cesó, miré por la ventana. Relámpago seguía en su establo, observando fijamente mi casa. No pude más. A la mañana siguiente decidí venderlo. Lo llevé al mercado del pueblo y ofrecí un buen precio por él. Los compradores lo admiraban, era un caballo imponente, pero cada vez que alguien se le acercaba, Relámpago los miraba de una forma que los hacía retroceder. Nadie quiso llevárselo. Frustrado, lo solté en el campo y regresé solo. Pasaron los días y aunque me sentía más tranquilo, no podía sacarme su voz de la cabeza. Cada noche, cuando el viento soplaba, me parecía escuchar su susurro entre los árboles. Esto no ha terminado. Una semana después me desperté con un vacío en el pecho. Algo no estaba bien. Salí al patio y lo vi. Relámpago estaba ahí, parado frente a mi casa, inmóvil. Su pelaje negro parecía aún más oscuro, y sus ojos no eran los de un animal, eran los de algo más, algo antiguo, algo que me conocía mejor de lo que yo mismo podía entender. No me moví, él tampoco. Por primera vez, fui yo quien habló. «¿Qué eres?», pregunté con la voz rota. Relámpago inclinó la cabeza y con un tono casi divertido respondió: «Tú ya sabes la respuesta». Entonces, sin más, se giró y comenzó a alejarse. Lo vi perderse entre la niebla del amanecer. Caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente a dónde va. Nunca volví a verlo, pero a veces en las noches sin luna, cuando el viento sopla a través del campo, juro escuchar su voz llamándome desde la oscuridad, y sé que algún día vendrá por mí. Todavía no comprendo qué quiso decir con esas últimas palabras. Tú ya sabes la respuesta. Me atormenta la idea de que, en el fondo, realmente la sepa, pero temo descubrirla, temo entenderlo, porque cuando lo haga, quizás sea demasiado tarde. Antes de continuar, si estás disfrutando de estas historias, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más relatos escalofriantes. Tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos tu comentario y cuéntanos tu experiencia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Crees en estos fenómenos? Comparte este contenido con quienes disfrutan del misterio y lo desconocido. Sigamos con la siguiente historia. Me llamo Julián Herrera y tengo 63 años. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo llamado San Pedro de las Aguas, en el estado de Veracruz. Es un sitio tranquilo, rodeado de montañas y atravesado por un caudaloso río que ha sido el alma de nuestra comunidad por generaciones. Aquí la vida pasa lenta y los recuerdos se van enterrando con el tiempo. Pero hay uno que jamás he podido olvidar. Tenía 12 años cuando ocurrió. Era el verano de 1972 y como cada tarde fui al río con mi caña de pescar. Me gustaba estar solo, disfrutando del sonido del agua y la brisa fresca. A esa hora, alrededor de las 6 de la tarde, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El río era mi refugio, un lugar donde podía soñar despierto y dejar volar mi imaginación. Pero aquel día, algo cruzó la delgada línea entre la fantasía y la pesadilla.
Estaba sentado en una roca, con la mirada fija en el agua, esperando que algún pez mordiera el anzuelo. Todo estaba en calma, demasiado en calma. No se oían los grillos ni el viento entre los árboles, solo el leve chapoteo del río. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del río, cerca del acantilado, algo emergió del agua. Al principio pensé que era una persona, un nadador que había decidido refrescarse, pero cuando se alzó por completo, supe que no era humano. Su piel era grisácea como la de un pez y su cuerpo era delgado pero fibroso. Tenía extremidades largas y garras en las manos que se aferraban a la roca con una facilidad inquietante. Su cabeza era ovalada, sin cabello, y sus ojos eran grandes y oscuros, como los de un depredador nocturno. El ser comenzó a escalar el acantilado con movimientos ágiles, casi antinaturales. No usaba cuerdas, ni se apoyaba en las grietas de la piedra. Parecía adherirse a la superficie con sus manos y pies, como si tuviera ventosas o garras afiladas. Lo observé con el corazón latiéndome en la garganta, sin atreverme a mover un músculo. Entonces se detuvo, se giró lentamente y sus ojos se clavaron en los míos. Sentí que el aire se volvía pesado, que el mundo a mi alrededor se desdibujaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero en ese instante supe que me había visto y que me estaba observando con una intención que no lograba comprender. De pronto, sin aviso, el ser soltó la roca y cayó de espaldas al agua. Un estruendoso chapoteo rompió el silencio, y por un segundo pensé que había desaparecido. Pero cuando vi las ondas en el agua avanzar hacia mí, el pánico se apoderó de mi cuerpo. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con las piedras y ramas del sendero, sintiendo que algo venía detrás de mí. Nunca miré hacia atrás, pero podía oír el crujir de la maleza, el agua goteando, las sombras alargándose con el atardecer. Llegué al pueblo sin aliento, con las piernas temblando y los ojos llenos de lágrimas. Le conté a mi madre lo que había visto, pero ella solo suspiró y me abrazó, murmurando que seguramente había sido un mal sueño o que mi imaginación me estaba jugando una broma. Nadie me creyó. Los años pasaron y nunca volví al río solo. Traté de olvidar, de convencerme de que fue un engaño de mi mente infantil, pero cada vez que alguien mencionaba el río, un escalofrío me recorría el cuerpo, y lo peor es que no fui el único en ver cosas extrañas. Décadas después, cuando ya era un hombre adulto, escuché a un anciano del pueblo contar una historia parecida. Hablaba de un ser que habitaba en el río, un ente que solo algunos desafortunados habían logrado ver. Decía que quienes lo miraban a los ojos jamás volvían a ser los mismos. A veces, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpea fuerte y el viento arrastra los susurros del agua, cierro los ojos y vuelvo a ser ese niño de 12 años, atrapado en aquel momento, viendo a la criatura escalar el acantilado, y temo que después de tantos años, aún me siga observando desde la oscuridad del río. Hay historias que parecen demasiado extrañas para ser ciertas, pero a veces la realidad supera la ficción. Nos gusta pensar que conocemos nuestro mundo, que nada escapa a nuestra comprensión. Sin embargo, hay relatos como este que nos recuerdan que existen cosas allá afuera, ocultas en la sombra de lo inexplicable, esperando el momento para mostrarse. Ocultas en los que han mirado más allá del velo de lo conocido, entiendan que no estamos tan solos como creemos.